Aquí no hay arrebatado, aquí está Marte. Universidad X, 72 clases. 31ª clase, los Gálatas 2-6, Galacia. Vayamos a Gálatas 2. Y así fue mi llamado. Conocí la verdad. Después de 3 años, fui a Jerusalén a conocer a Pedro y Santiago, porque el capítulo 1 no debería haber sido subdividido del 2. Y entonces, 14 años después, subí nuevamente a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también Tiago conmigo. Me presenté a ellos testificando el éxito de mi misión entre los no judíos por el mundo. Todo esto que estamos viendo aquí en Gálatas 2 está conectado a Hechos 15. ¿Recuerdan? Hechos, Marcelo y Rino, capítulo 15, está conectado a Galacia 2. No es así. En Gálatas 2 tenemos más elementos, más información sobre lo que sucedió allí en Hechos 15, que es tan importante para nosotros. Entonces, ¿qué queda claro? Pedro. Pablo encontró a Jesús en Hechos 9, en aquella manifestación ufológica. Se quedó en Damasco, huyó de Siria debido a una orden para arrestarlo. Se quedó en otras regiones hasta que, 3 años después, fue a Jerusalén para encontrarse con Pedro y Santiago. Allí confirmó, se presentó, 3 años después. Y 14 años. Entonces llegó a Jerusalén para aquella gran decisión de la nueva Biblia. ¿Qué queda claro? Queda claro. Lo primero que vais a ver es que tardó 14 años para que las escuelas maduraran y entendieran, en fin, la primera Biblia. La segunda cosa, de 14 a 17 años. Y la segunda cosa es que Pablo había recibido una revelación. Y cuando hablamos de revelación, no es lo que la gente dice. Hoy recibí una revelación, tuve una revelación. Por el amor de Dios, él realmente, sabéis, se quedó ciego. Camino a Damasco. Y allí todo cambió en su vida. Empezando por quién era él. Y en quién se convirtió, ¿verdad? ¿Entendieron esas fechas, esos números? Es importante. Y continuando. Cuando estuve con ellos, ocurrió el primer y único simposio, para decidir qué quedaría de la primera Biblia. En aquellos días, falsos líderes que se habían infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Jesús, intentando, de manera frustrada, volver a ponernos en la esclavitud legalista y dogmática. Nos obligaron a escribir una carta, dejando claro lo que quedaría de la primera Biblia en la nueva Biblia. Los enfrentamos con tal firmeza que, ni siquiera, Santiago, que es un pagano, que es griego, que fue con nosotros como testigo de lo que está sucediendo en el mundo, permitimos ser circuncidado. Entonces, ¿se puede asistir a esta clase de hoy y entender sin ver la clase que habla de Hechos 15? No se puede. Hay que ir a Hechos 15, que ya explicamos para entender. No nos sometimos a ellos ni por un instante. En algunas traducciones dice, ni por una hora. Para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes, es decir, las enseñanzas originales de nuestro Maestro, Jesús. Entonces, ya he estado aquí en un café filosófico, ya he estado respondiendo a personas que ustedes saben que aguanté, gente siendo irrespetuosa y diciendo cosas absolutamente contrarias, o enfrentándome en vivo, durante mucho más de una hora. Y Pablo dijo que él no permitió, no se sometió a enseñanzas erróneas, ni siquiera por una hora. Esto nos da una base muy interesante, como era Pablo.
Quiero decir, no, más de una hora. Lo máximo que podemos aguantar a alguien diciendo una serie de cosas erróneas del sistema y queriendo imponernos enseñanzas equivocadas, erróneas, pasadas, es, como máximo, una hora. ¿Entiendes eso? Sí. Allí existían hombres que se decían grandes, profesores y exlíderes del templo, eran tan respetados e influyentes, pero para mí no eran nada. Porque la apariencia y el estatus no importan para Dios. La Biblia habla de apariencia, pero apariencia en el original, tanto es apariencia como es estatus. No es solo apariencia, que vamos a pensar que es ropa. La apariencia es lo que la persona gusta de ser, como le gusta ser vista, que es el ego del ser. Tales hombres influyentes no añadieron nada. En aquel simposio. Mira eso. Quiero decir, esos hombres vinieron con toda una verborrea del Antiguo Testamento que no llevó a nada. Al contrario, les demostré que soy llamado por el Señor Jesús para enseñar a los no judíos de manera libre. Libre de dogmas inútiles. Allí se estableció que Pedro era el profesor de los judíos y yo de los no judíos. Esta es una información nueva, es la primera información nueva del texto. Hasta aquí todo lo que él dijo. Hay dos cosas nuevas que hemos aprendido aquí, la cuestión de los 3 años. Y de los 14 años. De los 14 ya sabíamos, ahora de los 3 años y 14 años, y otra cosa nueva, otra información nueva, es que allí se estableció que Pedro sería profesor de los judíos conservadores, Jerusalén y Pablo del mundo. Aunque ya no sabemos, aquí está la prueba. De lo que ellos decidieron. Santiago, Pedro y Juan columnas. Extendieron la mano derecha a mí y a Bernabé en señal de unidad y acordaron que a partir de ese día yo era el profesor oficial de los paganos liberales. ¿Qué es columna, gente? Que incluso por eso surgió una serie de ideas equivocadas en las iglesias que dicen que son las hermanas las que son columnas de la iglesia. No, el texto solo está diciendo que este título no es para nadie, este título nadie lo merece. Este título es solo para Pedro, Santiago y Juan, porque son los 3 que caminaron con Jesús, que supieron todo y con ellos todo comenzó. Entonces ellos son las columnas porque son la base de todo lo que hay sobre el cristianismo original. ¿No es así? Sí. Entonces, a partir de ese día se decidió que Pablo es el profesor oficial de los paganos liberales para todo el mundo. Lo único que pidieron es que nosotros, aquí hay otra información interesante que no sabíamos de Hechos 15, que recordáramos a los alumnos más pobres de Judea. Y eso, durante todos estos años, lo hemos hecho, reuniendo colectas de los ricos de Europa, Asia y Oriente, llevándolas a ellos. Aquí empiezas a entender el conjunto. Aquí vas a entender lo que leímos sobre 2 Corintios 8 y 9. 1 Corintios 16. Si no recuerdas esos números de los que estoy hablando, son los textos que mencionamos sobre colectas. Sobre donaciones. Entonces aquí entiendes por qué eran tan importantes las donaciones, por qué eran tan importantes las colectas, porque él pedía tanto dinero. Para Corinto, que era una ciudad rica, llena de personas ricas, y que debían ayudar, y que estaban ayudando menos que los pobres de Macedonia. ¿Por qué pedía tanto? Porque le prometió a Pedro, aquel día, del simposio, que iba a ser profesor del mundo, pero que nunca iba a olvidar a las personas de Jerusalén que eran pobres. Entonces, Galilea, Judea, personas que realmente tenían necesidades, aún más cuando vino el hambre que Ágabo mencionó. Ese hambre, del que les hablé, la mayoría subsistía, de la agricultura y la pesca y llegó, ¿saben? Lo que nos sucede siempre que hay tragedias climáticas y ellos se volvieron muy pobres, paupérrimos y luego miserables, necesitaron ayuda mundial. Y adivina. No es solo una promesa de Pablo a Pedro que está cumpliendo, sino que es un camino natural. No es natural que si el mundo entero estará libre de los dogmas, mira, presta atención a lo que voy a decir. Si todas las escuelas del mundo están libres de los dogmas y no necesitan seguir lo que los judíos, conservadores de Israel y Jerusalén necesitaban seguir, no costaba al menos que esas otras regiones de Roma, Italia, España,
Grecia, hoy Turquía. Galacia y Turquía, esas regiones, Asia, que eran muy prósperas, diferente de Israel, que tenía mucha pobreza en las tetrarquías. No era, así, algo justo que esas personas libres de dogmas se desprendieran, desmaterializaran y ayudaran a las personas que, por ellas, todo comenzó. Entonces, en ese sentido, esto es muy importante, que querías dar una visión de cómo eran las colectas. ¿Sabes por qué esto es correcto? Porque las iglesias, Asamblea de Dios, Dios es Amor y otras, la propia Iglesia Católica, ellos organizan, tienen reuniones severas, donde ellos, en las reuniones de obreros, nunca verás esto si no eres un obrero. Así es como lo llaman. Pero yo que ya fui, ¿quién ya fue? ¿Quién es? ¿Sabe de lo que estoy hablando? El 10, 20, 30% se destina a la sede. Entonces la Universal va allí junto, tiene que enviar a la sede. Dios es amor también, tiene que enviar a la sede, a la Iglesia Mundial. Es como si las escuelas de Jesús aquí todas hicieran recaudaciones y enviaran a la nave nodriza un porcentaje, es obligatorio. ¿Y quién es que enviar ese dinero? Y recuerdo una época en que la Iglesia de Dios es amor obligaba al 50%, porque la sede mundial estaba en necesidad. Entonces el pastor local se las ingeniaba para poder pagar las cuentas. Porque hay alquiler del salón, ¿verdad? Y todo está alquilado. ¿Entendéis que estoy diciendo que ellos se basan en esto aquí? Porque ellos toman estos textos y dicen que hay que juntar dinero y enviarlo a la sede. Pero no es eso lo que está sucediendo aquí. No es eso lo que ocurre aquí. ¿Abigail quiere hablar? Por favor. La iglesia de Chiquiná, ¿verdad? Sí, desde Sao José dos Campos. Sí. Y allí teníamos que dar el diezmo de los diezmos. Hay de todo, ¿verdad? Recuerdo un tiempo en que crearon las primicias. Las primicias, tenías que separar el diezmo y luego pagar las otras cuentas. Si pagabas primero una cuenta en lugar del diezmo, estabas fallando. Aún así, vuestro diezmo ya era inútil. Yo aprendí así, profesora. Aprendí así. Yo aprendí así, profesor. Mira ahí, se están revelando todo aquí. Entonces, sí, la CCB manda todo al BRAS. Ahí la CCB no tiene diezmo, pero tiene 33 colectas. Igual que los testigos de Jehová. Ahí se enorgullecen diciendo, aquí no hay dinero, pero hay colecta para todo, que vale más que la ofrenda. ¿Y qué estoy diciendo? Gente, simplemente estoy demostrando que todas las denominaciones están equivocadas, incluida la Iglesia Católica. Porque el texto está diciendo que fue una promesa, nunca te olvides de eso, fue una promesa de Pablo a Pedro. ¿Sabes esa alegría que tuvo Pablo? Entonces, soy profesor de gentiles. ¿Es eso cierto? ¿Lo confirmas? No es que tuviera que humillarse ante Pedro, pero necesitaban llevarse bien. Es una sola iglesia, es un solo camino. Él dijo, entonces, yo seré el profesor de los paganos y tú te quedarás aquí en Jerusalén, como Jesús mandó. ¿Es eso así? Cierto. Y no necesitan, estamos acordando aquí, que ya no necesitan seguir aquellas leyes, todas de la Biblia, ¿cierto? Es cierto. Solo quiero pedirte una cosa, Pablo. Como vas a escuelas que son de personas muy ricas, acuérdate de nosotros. Envía algo de dinero para acá para que podamos ayudar a las personas de aquí que tienen más necesidad. ¿Entendido? Sí, Eso es. Y tienes que recordar eso. Pero, lamentablemente, no. Todo fue fácil. Elinaldo, muy bienvenido. Olegario, estás equivocado, pero debemos ofrecer, sí. No existe oferta en la Biblia. La oferta está ligada al templo. Para que haya oferta, tiene que haber templo. Oferta, déjame enseñarte. ¿Viniste aquí para aprender? Si no viniste para aprender, ni te molestes. Si viniste para aprender, la oferta está ligada a un templo. Entonces, no veas solo esta clase, que es la 31. Mira todo. Permítete. Date 30 días para probar. Mira todas las clases. Ahí lo entenderás. ¿Qué es el templo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la edición? Claro que estás diciendo eso, porque es tu verdad relativa, lo que has aprendido hasta hoy. Tienes el vaso lleno, vacía el vaso y aprende. Pero, lamentablemente, no todo fue fácil. Pues hasta que todo esto fuera decidido en simposio.
Hechos 15. Una vez encontré al profesor Pedro cuando vino a la Escuela de Jesús en Antioquía, cuando vino a la Escuela de Jesús. Y tuve que refutarlo delante de todos, porque incluso él, que caminó con Jesús, incluso después de más de 14 años, todavía era legalista. Entonces, mira, no es una falta de respeto. Siempre elogia a Pedro en todas las cartas, siempre elogia a Pedro. Él no está faltando al respeto, solo está, en ese único momento, refutando a los gálatas que estaban cometiendo el mismo error que su profesor ejemplar cometió. Entonces, estaba usando el ejemplo de Pedro para decir lo siguiente: incluso Pedro, vuestro profesor a quien tanto estimáis, que es el líder conservador, también se equivocó y confesó su error. Entonces, si Pedro se equivocó y confesó su error, ¿por qué vosotros aún estáis en el error? Es por eso que está citando a Pedro. No es para hablar mal. Maestro de maestros. No, él no está hablando mal. Él va, incluso, a mostrar la verdad. ¿Sabes que decir la verdad no es hablar mal, verdad? Decir la verdad no es hablar mal. Entonces, él está haciendo esto para mostrar que hubo un error. Vamos a entender. Pedro comía con los paganos en Antioquía, en una hermosa cena, que es la comida de amor. Pero cuando llegaron Santiago y los otros de Jerusalén, Pedro se levantó de las mesas y se alejó inmediatamente porque tenía vergüenza de sentarse con los paganos liberales. Ahora, alumnos cristianos de Antioquía. ¿Es triste o no? Entonces, quiero decir, Pedro, sabiendo que Pablo era más evolucionado, y Pedro, sabiendo que vio un cubo blanco descender del cielo y decirle que para él nada más es impuro. Para, con eso. Pedro participando del Pentecostés de los paganos en Hechos 10, ¿quién recuerda? Entonces Pedro, cuando llega a Antioquía, piensa, sentar con ellos y voy a comer. Nunca lo hice. ¡Qué cosa buena! Siempre me senté solo con judíos, judíos conservadores, conservadores de la Biblia. Ahora estoy sentándome con personas que están recibiendo a Jesús. ¡Qué maravilla! Pero cuando vio a Santiago llegar con una comitiva de Jerusalén, ¿qué miró? Santiago llegar, el pastor Santiago llegando. Él dijo, mejor me levanto porque después va a ser un gran problema, no sé ni quién está con él, esto se va a difundir, van a hablar en Jerusalén y voy a perder la autoridad. ¿Sabes qué? Me voy a levantar. Te levantaste por vergüenza. ¿Y sabes quién más se levantó también? ¿Sabes incluso quién? Hasta Bernabé. Cuando vi para mi tristeza, Santiago, Pedro e incluso mi amigo Bernabé se dejaron llevar por esta hipocresía legalista completamente equivocada. Hasta Bernabé fue llevado. No es que Bernabé fue engañado, ilusionado. No, nada de eso. Bernabé lo sabía. Él era uno de los ministros para los paganos. Pero es porque vio a Pedro levantarse, porque Santiago llegó y él pensó, me levantaré también, en unidad, sin saber qué hacer. Lo que sucede es que a veces las personas actúan mal porque no saben qué hacer. Y entonces cometen errores en escala. Desafortunadamente, viendo que todo esto iba en contra de las enseñanzas originales de Jesús, que es lo que tu Biblia llama evangelio. Escribe ahí, ¿qué es el evangelio? Enseñanzas originales. Gente, ¿qué es el evangelio? El evangelio son los 4 evangelios. Gente piensa el evangelio es predicación. El evangelio son los 4 evangelios. Es la historia de Jesús. Llamé a Pedro, Santiago y Bernabé delante de todos y enseñé. Es decir, Pablo va a enseñar a los maestros. Maestro de maestros. Qué triste, pero fue necesario. Mira, solo la enseñanza de Pablo. ¿Estás preparado? Sí, va a doler. Eres judío. Eso. Pero vives como pagano. Porque ni siquiera tú cumples a la ley, la Biblia.
porque Jesús te sacó del dogmatismo de la primera Biblia. Entonces, ¿cómo puedes sentirte bien al levantarte de la mesa y abandonar a tus hermanos paganos? ¿Por miedo a lo que dirán los otros que llegaron de Jerusalén? ¿Todavía queréis obligar a los paganos a vivir como judíos si ni siquiera vosotros lo hacéis? Lo que es más triste es que Pedro estaba allí en el día de Mateo 23, ¿verdad? La gran enseñanza contra los fariseos. Y aún así, ahora Pedro, en esa época, al principio de la iglesia, equivocándose. Entonces os digo, Pedro no tenía el Espíritu Santo, no estaba internado en él. El Espíritu de Jesús no habló incluso en lenguas en Hechos 2, pero no entendía las cosas. Entonces, dejar de hacer esas cosas. Quien tiene el Espíritu Santo habla toda la verdad. No, habla, hijo mío. Porque la evolución es así, el espíritu no es un rayo de plasma que anula tu cerebro y que ahora te guía en todas las cosas. ¿Olvidaste todo lo que aprendiste con Jesús, Pedro? ¿Olvidaste la visión que tuviste de él? Cubo blanco. Mi Biblia dice sábana. Oh hijo mío, ¿de verdad crees que una sábana es una metáfora? Ese cubo blanco cuando después fue a la casa de Cornelio. ¿Y quién recuerda Hechos 10 de esa maravilla? ¿Lo recuerdan? Su ¿Pedro no había tenido ya esa visión? Sí. 3 veces. 3 veces Pielizo acordó. Entonces, él dice aquí, olvidaste la visión que tuviste del gran cubo blanco después. Y después fue a la casa de Cornelio, corrigiendo aquí, ahí en tu pantalla. Para quien solo me está escuchando, ¿olvidaste todo lo que aprendiste con Jesús, Pedro? ¿Olvidaste la visión que tuviste del gran cubo blanco? Y después fue a la casa de Cornelio. ¿Por qué lo pongo así, gente? Porque hay que dejar claras las conexiones de la historia. Sabéis muy bien que nadie es justificado por la práctica de la primera Biblia, sino solamente a través de la fe en Jesús o Cristo. ¿Sabéis? Estos textos de Romanos y Gálatas son usados por los padres de la Iglesia evangélica, Lutero, Calvino, ¿lo sabíais? Juan Knox, Spurgeon, el padre de los pentecostales. Y esos grandes hombres, que son considerados los padres de la Iglesia evangélica, ellos usan esos textos. El hombre será justificado por la fe. Pero allí en la Iglesia luterana, bautista, presbiteriana, que son calvinistas, ¿qué vas a encontrar? Allí, o peor aún, en los arminianos, ¿qué vas a encontrar allí? Ley, 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 ley. Primera Biblia, antiguo contrato. Entonces, nunca entendieron lo que es ser justificado por la fe. Y aquí viene un versículo maravilloso, que es el versículo 16 de Gálatas 2. Pues, por la práctica de la Biblia, nadie será justificado. Entonces, ¿se volvió fácil salvarse en Jesús por la fe, sin necesitar la Biblia? De ningún modo. Nosotros morimos para la primera Biblia. Ese es el bautismo original, a fin de vivir para Jesús. Si volvéis a practicar la primera Biblia, estáis invalidando todo lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿cuál es el problema de continuar en la primera Biblia y en tu denominación, y de ignorar lo que yo completamente y decir, voy a apagar esto aquí porque voy a continuar allí en la primera Biblia? Estás invalidando todo lo que Jesús enseñó. Nosotros morimos en la cruz con Jesús. Ahora, no somos nosotros quienes vivimos, sino que Jesús es quien vive en nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces le dije a Pedro, Santiago, Bernabé, y a todos los presentes en Antioquía: no anulen la gracia de Dios. ¿Por qué?
Si intentan salvarse por la obediencia a la primera Biblia, Jesús murió en vano. Mira eso. Entonces, si alguien me está escuchando ahora y insistentemente quiere salvarse por la obediencia a la primera Biblia, no voy a escuchar al profesor aquel. Voy a ser adventista, voy a ser católico y voy a seguir todos esos rudimentos. Saber. Estás haciendo que la muerte de Jesús sea inútil. ¿Entienden lo serio que es esto? Gálatas es el tipo de libro que no debería tener ninguna subdivisión de capítulos. 6 capítulos son uno solo. Incluso podría tener solo el prefacio y el epílogo. Y un solo capítulo. Pero, desafortunadamente, su Biblia separada lleva a esto. Mira cómo él sigue hablando sobre. Conté esto porque supe que entre ustedes todavía, después de tantos años, insisten en obedecer preceptos y mandamientos de la primera Biblia. Y él dice, oh, Gálatas, dejen de ser tontas. Gente, aquí en los originales, sin bromear, pero en griego aquí está insensato. Su Biblia traducida, aquí es más o menos así, boca de burro. Es, en serio. Cuando hablo aquí, ustedes se molestan, pero estoy siendo suave cuando escribo aquí, dejen de ser tontos, porque en los originales, en griego es algo como locos. Perdieron la razón, perdieron el juicio. Tanto es así que, a continuación, él dice, ¿quién nos hechizó? Jesús murió en vano. Pero eso es lo que pasa. ¿Quién los hechizó a ustedes que insisten no? Pero esta ofrenda, diezmo, templo, culto, aleluya, gloria, a Dios mío, Dios, qué hechicería, qué locura. Fue eso lo que enseñó Jesús. ¿Cuándo hizo Jesús una ofrenda? ¿En qué reunión? ¿Cuándo fue Jesús al templo y no al patio? ¿Cuándo fue que Jesús recogió diezmos? ¿Ah? Ah, profesor, pero era Jesús. Pero luego ellos empezaron. ¿Empezaron dónde? ¿Cuándo hizo eso Pedro? Me gustaría saber solo una cosa. ¿Fue por la práctica de la Biblia que recibieron el Espíritu de Jesús o por la fe? ¿En las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo es que recibimos el Espíritu de Jesús? Si fuera por la práctica de la Biblia, el Espíritu de Jesús habría venido sobre ellos allí, cuando el sacerdote pasaba agua, 7 vueltas en el altar. Vamos a hacer la campaña de 7 vueltas. 7 vueltas. Pasa una vez, 2 veces. Gloria a Dios. Aleluya. Canta. Salmo. Canta salmo. Canta salmo. Echa agua. Echa el vino. Echa el aceite. Derrama el aceite y dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Y dónde está? Nunca hubo Espíritu Santo. Nunca hubo Espíritu Santo. Toda la vida obedecieron. La primera Biblia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo vino ¿cuándo? Después de Jesús, ahora a través de la fe. ¿Será que estáis tan involucrados que, habiendo comenzado por el Espíritu, queréis ahora perfeccionaros, santificaros, por el esfuerzo propio de la obediencia de la primera Biblia? Es decir, no es suficiente para vosotros. La fe en Jesús, ¿no? Creemos en Jesús, pero falta algo. Y no pasa eso en el ex. Las personas llegan aquí y están, entiendo, pero ¿no sería bueno realmente guardar un sábado? ¿Pero no sería bueno realmente privarme sexualmente? Pero siento que lo que enseño así aún falta algo, porque si no pago un precio, creo que no llego allí. Hay mayor precio que seguir, ¿la verdad? Solo si nunca la entendieron. Porque la verdad que enseñamos no da estatus. El precio es de casi, casi plena rechazo. Y no es un precio de automutilación, autoflagelación, autopunición. ¿Será que fue inútil? ¿Sufrieron tantas cosas?
Las señales. Su Biblia habla de milagros que ocurrieron entre ustedes, fueron del Espíritu de Jesús. O de la primera Biblia. ¿Fue el Antiguo Testamento el que hizo señales entre ustedes? Aquel, cojo allí. ¿Qué caminó? ¿Caminó por el Espíritu de Jesús o por el Antiguo Testamento? ¿Aquel ciego que fue curado fue por el Espíritu de Jesús o por el Antiguo Testamento? La mujer con flujo de sangre fue curada ¿por qué? ¿Porque alguien se le acercó y recitó un salmo? ¿Un profeta? ¿Es eso? Recuerden que Abraham fue justificado por Dios por la fe y no por una Biblia. El hecho de que Abraham se salvara sin Biblia como un pagano, llamado para ser padre de los hebreos. Ya, era una profecía del Evangelio. Hacia paganos. Mira qué profundo es eso. Voy a leerlo de nuevo. El hecho de que Abraham se salvara sin Biblia como un pagano, sabes que él vino de Mesopotamia. Para ser padre de los hebreos, Montebron ya era una profecía del Evangelio. Hacia a los. ¿Quién todavía practica la primera Biblia y aún cree en bendición y maldición, está atrapado bajo maldición. Si existe alguna maldición, todavía es aquel que cree en ella. Si crees en la maldición, estás atrapado en la maldición. Profesora, para mí eso no existe. Para mí es Dios te bendiga, ve con Dios, quédate con Dios. Y si hay maldición, entonces estás maldito. El justo vivirá por la fe y no por la Biblia. ¿Será que Lutero entendía esto? No lo entendía. No, desafortunadamente. La Biblia no está basada en la fe, al contrario. ¿Cómo es que él puede, Lutero y Calvino, entender la verdad, los padres de la iglesia evangélica? Si ellos predicaban solo la fide, solo la fe es realmente genial, maravilloso, solo la fe. Pero luego solo la escritura, solo la Biblia. O es solo la Biblia, o es solo la fe, hijo mío. Querían salvar la fe con la Biblia. Difícil, ¿verdad? Entonces, la iglesia evangélica nació del error. Nació del entendimiento equivocado. Reformaron la casa y mantuvieron la estructura. Cristo nos sacó de la maldición de la ley, la primera Biblia, para siempre. En la propia Biblia está escrito, maldito, todo aquel que sea colgado en un madero. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. La cruz es maldita. Jesús hizo eso por nosotros, en vano. Ustedes solo recibieron el Espíritu de Jesús. Gracias a la cruz maldita. Y ahí está la iglesia evangélica católica, usando la cruz, la cruz, la cruz. ¿A dónde vas? Hay un símbolo de cruz. La cruz es maldita. La cruz es el símbolo de la maldición. Ahora, asómbrense, cada vez que entra un católico evangélico en esta casa, que ve los símbolos aquí del ex, que son solo para enseñar, dicen que miedo, secta, herejía, maldición. Maldición es la cruz que tienes en tu cuello, hijo mío. Maldición es la cruz que tienes en tu iglesia, en tu casa. Sabéis que en la justicia humana nadie puede alterar un testamento, contrato, después de ratificado, ni añadirle algo. Se cerró un contrato, ¿se puede añadir algo? ¿Se puede poner una cláusula más? No hay más que hacer. Entonces, ¿qué está diciendo? Vamos a entender qué es lo que Pablo está diciendo. El descendiente de Abraham es Jesús. En un solo hombre. Aquí viene una gran revelación de Pablo, pero antes. Es difícil para una persona que ha aprendido toda su vida que es hija de Abraham. Yo soy israelita, hijo de Abraham. Y los evangélicos hoy dicen, nosotros somos hijos de Dios, los santos. Es difícil escuchar esto que se está diciendo aquí.
que el descendiente de Abraham es Jesús. No, todos nosotros somos descendientes. Gran revelación de Pablo. La Biblia vino casi 500 años después de Abraham. Y la Biblia jamás podría anular las promesas, que también son una Biblia. Un contrato de Dios para Abraham y para los judíos y paganos. Como las estrellas del cielo. Como la arena del mar. ¿No lo entendiste? De Adán, primer hombre, hasta Abraham, 2000 años. De Abraham hasta Moisés, 500 años. De Moisés hasta Jesús, 1500 años. De Jesús hasta hoy, 2000 años. Si no lo entendiste, te lo voy a explicar. Pablo está revelando que la promesa que Dios hizo a Abraham era una Biblia. Antes de la propia Biblia. Antes de existir la ley de Moisés, existía la ley de Abraham. Antes de existir la ley de Moisés, existía la ley de Abraham. Y cuando Abraham descubrió que él era hebreo, que pensaba que era árabe, egipcio. Cuando Moisés descubrió que él era. Moisés fue delante de su pariente, el faraón, y dijo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me envió aquí. No hay una vez que Moisés no abriera la boca para decir, estoy en nombre del Dios de Abraham. Por lo tanto, Pablo está revelando que la Biblia que conocemos aún no es la primera, sino que hay una Biblia antes de ella. Porque la Biblia de Abraham, que hoy también está en nuestro Antiguo Testamento, el Pentateuco, es anterior a la Biblia de Moisés. ¿Y qué es la Biblia de Abraham? Es lo que su Biblia llama promesa. Esto es muy profundo aquí. ¿Preparados? Sí. Entonces, como la Biblia de Moisés, que queréis obedecer, anularía el contrato con Abraham. Si el propio Moisés decía el Dios de Abraham, el contrato con Abraham se cumplió con Jesús. Esta es la nueva Biblia que alcanza al mundo entero. Porque la promesa a Abraham no fue para algunos, sino para las estrellas del cielo, para la arena de la playa. ¿Entendido? Si para entrar en el reino dependiera de la Biblia, ¿entonces la promesa para Abraham no valdría? Nada, nada. Lee ahí, Gálatas 2:18. Locura. Locura sabia. Es mucha sabiduría, gente, es mucha sabiduría. Cuando entiendes esto, ves el tamaño de la trampa de Dios. Para los hebreos. ¿Qué tanto se jactaban de decir hijos de Abraham? Pero, en verdad, Abraham recibió una Biblia, una promesa que nunca fue para ellos, sino más allá de ellos. ¿Cuál era entonces el propósito de la primera Biblia? ¿Por qué fue hecha, entonces, Pablo? Si no es mayor que las promesas hechas a Abraham, pues fue creada a causa de los pecados de los hebreos, hasta que viniera el descendiente, Jesús el Cristo, el Mesías. Y así tuvimos al mediador que cumplió la promesa y la Biblia. Entonces, ¿para qué fue creada? Solo para aquel tiempo. De Abraham a Moisés, la Biblia promesa. De Moisés hasta Jesús, la Biblia mosaica por causa de los hebreos, en la transición necesaria de los hebreos. Llegó Jesús. Se cumplió la promesa. Y la Biblia. Mira el delta. Entonces, las
Promesas. La Biblia y Jesús están los tres en acuerdo. ¿Viste eso? Entonces haz esos tus postes menos coloridos, mucho color. Haz un delta bonito y escribe promesas, Biblia y Jesús. Quien lo vea no va a entender, pero promesas, si puedes ayudar a nuestros amigos que no nos ven por prejuicio, por pereza y por condenación. Esas personas que no valoran la verdad, que solo quieren mentiras, ayúdales un poquito y haz así, promesas. Promesa a Abraham. La Biblia, mosaica. Coloca la mosaica, yo no voy a entender. Coloca la Biblia. De Moisés, de Jesús. La gracia de Jesús. ¿Tienes idea? Es hermoso, ¿verdad? Este delta. Si la Biblia salvara, entonces Jesús no habría necesitado venir. ¿Dónde está eso, profesor Arco? 21, 22. Pero la primera Biblia se cerró para que, por la fe en Jesús, todas las promesas fueran cumplidas. Si lees ese texto en tu Biblia, no lo vas a entender. Lo vas a leer 72 veces y no lo vas a entender. Antes de que viniera la posibilidad de la fe en Jesús, estábamos presos, bajo la custodia de la Biblia. Así, la primera Biblia, Testamento, fue nuestro maestro hasta que llegó Jesús, el gran maestro que nos justificó a través de la fe. Pero claro que eso es imposible, ¿verdad? Siempre he dicho que la persona que estudie Gálatas en su idioma original y continúe en la iglesia, mira, no sé qué más hacer por ti. Entonces, ahora, después de la fe en Jesús, ya no hay necesidad de tener al maestro. Primera, Biblia, para enseñarnos. Tu Biblia dice tutor. ¿Por qué tutor? Porque antes los esclavos necesitaban tutores. Incluso va a hablar de adopción, ya lo vamos a entender. Estos fueron bautizados en Jesús. Mira que, para Pablo, ¿qué es el bautismo? Es morir. Para que el ego muera. Para la primera Biblia, no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, conservador o liberal, hombre o mujer. Pues todos son uno, en Jesús, el Cristo. Y, si ustedes son de Jesús, entonces, son la verdadera descendencia de Abraham y los verdaderos herederos de la promesa. ¿Qué promesa es esa? Jesús. Vamos a entender que, al igual que la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas estaba intentando liberar a estos alumnos del engaño de líderes que vinieron de Jerusalén para llenar la cabeza de los Gálatas. Tienes que entenderlo así. Pablo no era un profesor enviado como un emisario que iba de ciudad en ciudad, fundando escuelas y añadiendo y enseñando y dejando profesores locales. Cuando los fariseos y exfariseos sabían de esto, allí, en Jerusalén, ¿qué hacían? Ellos, que tenían dinero, también enviaban a sus emisarios infiltrados dentro de la iglesia, para ir allí, con gran apariencia, con gran estatus, con gran conocimiento, muchos diplomas, mucho dinero, mucho poder, mucha influencia, llegar allí y deshacer todo lo que Pablo enseñaba. Era obra de desmisión. Demonios, demonios. Sí. Son esas personas que son espinas en la vida de Pablo. Él enseña y ellos desenseñan. Una persona hoy aquí, ayer. No voy a decir quién. En la nave madre, dijo así, profesor, solo no entiendo una cosa, aquí, en el EXO, no tienes a esas personas que te perturban. Dije, tengo, todo el tiempo. No hay incluso escuelas que dicen que pueden enseñar todo lo que el Acre enseña, pero no puede ser hasta yo. Incluso hay eso. Y no son pocos lugares. Si el ego es grande, en nombre de Jesús, original. Y hay más, aquellos muchos que me ven y ven desde fuera.
Ahora, hace poco, acabo de ver una escuela. ¿Qué publicó un pastor? Escuela de Jesús. ¿Qué publicó un pastor? Enseñando sobre un pasaje de la Biblia con contexto arqueológico, que no es lo que enseña en la Biblia original Codex. Aunque no sea para mal, pero no es lo que es verdad. ¿Pensáis que estas cosas no suceden? Todo el tiempo suceden. Las personas me ven y ven a Claudio Duarte y lo encuentran bonito. ¿Pensáis que no me ven? Ve al Facebook de mis alumnos para ver si nos siguen. Paulo Junior, Paulo Wascher. Algunos siguen. Líderes. De iglesias jóvenes, de iglesias nuevas. Pastores de Internet, Antonio Junior. Si sigues al profesor Paulo y sigues al profesor Pedro, todo bien. Ahora, vas a seguir a un ex líder del templo fariseo infiltrado. ¿Entiendes la preocupación o no? Gálatas 4. Pero, sepan que, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere de un empleado o esclavo del padre, aunque sea dueño de todo. Entonces, ¿cuál era el contexto en aquella época? Si es un heredero adoptivo, si adoptaste un hijo y quieres dejarle una herencia, mientras es menor de edad, sus derechos son los mismos que los de un empleado o un esclavo. Y tiene hombres, tutores, administradores que cuidan de él, lo llevan a la escuela, hasta que alcance la mayoría de edad, cuando él oficialmente será un heredero. ¿Entendiste el contexto? Sí. Ahora que lo habéis entendido, voy a explicar. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados a los principios de la primera Biblia. Pero cuando llegó el tiempo determinado, de la mayoría de edad, Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la primera Biblia que vino para cumplir la ley, finalidad de la ley, para ahora ser realmente hijos, herederos. Versículo 5 y 6, famoso versículo. Ahora, podemos llamar a Abba. Y, por favor, nunca digas Abba Padre. Hay incluso una iglesia que se llama Abba Padre, por el amor de Dios. Porque Abba ya es Padre. En arameo, por el amor de Dios. Todavía, obedece la primera Biblia, es solo un empleado de Dios. Pero quien está en la segunda ahora puede llamar a Dios Padre. Y es heredero de todo su reino. Y eso es todo. Mira esta metáfora. ¿Es poca cosa? Mira esta metáfora que está diciendo simplemente lo siguiente. ¿Quién insiste en obedecer la primera Biblia en las iglesias? Es como aquel menor que necesita un tutor, que necesita un pastor, un cura, un administrador, que lo lleva a la escuela, que le enseña cositas de niño, que no está listo para recibir herencia, porque no es mayor de edad. Y es considerado por Dios como un esclavo. Los derechos de este ser humano son solo los derechos de un ciudadano esclavo. O un empleado. ¿Entiendes? Ah, ah, ah. Ah. Los paganos eran esclavos de los dioses, santos y espíritus. Los judíos eran esclavos de la primera Biblia en el templo. Está poniendo los dos lados de la galaxia y diciendo, todos eran esclavos. Pero ahora, conociendo a Dios, o mejor, siendo conocidos por Él, ¿cómo es que pueden volver a los mismos preceptos y mandamientos de la primera Biblia de antes? Cuando Él habla aquí, conociendo a Dios, teología, pero, en realidad, siendo lo mejor, siendo por Él conocidos, es aquello que siempre digo, ¿verdad? Que las personas dicen, ¿recuerdas mi video? Es Dios quien es ateo de ti, ¿verdad?
Porque las personas tienen orgullo de decir, soy ateo agnóstico. Yo no creo en Dios, no tengo certeza. Es Dios quien es ateo de ti, hijo mío. Yo estudio teología. Ahora, ya dice el creyente. Pero no eres tú quien tiene que estudiar. Dios, es Dios quien tiene que estudiarte, mucho. ¿Cómo es que pueden volver a los mismos preceptos y mandamientos de la primera Biblia de antes? ¿Qué hijo? ¿Quiere volver a ser empleado? ¿Qué hombre de mayor edad quiere volver a ser menor? Toma a una persona de 18 años sacando el carnet de conducir. Y dile, comparte ahora, estás volviendo. A la menor edad ya no podrás sacar el carnet, ni andar sola, ni viajar sola, ni salir sola. ¿Escuchaste, hija mía, hijo mío? Entonces el hijo dice, no estoy entendiendo. Ya tengo 18, tengo 21. ¿Qué historia es esta? Depende del país. La mayoría es 18, ¿no? Aquí en Argentina es 16. Vamos a hacer 14 ahora. Mayoría de edad. Entonces digo, ya soy. Esta es una oportunidad. Ustedes que son padres ex, que no tienen hijos en el ex. Es una oportunidad, porque dices así, mira, ¿has cumplido 18? Estoy revocando tu mayoría de edad. No puedes hacer eso, mamá, papá. No estás entendiendo. Es una metáfora, porque insistes en ser de la iglesia. ¿Balada de nieve? Insistes en ser de la iglesia. Onda dura. ¿La iglesia AME? ¿La iglesia Black Church? ¿Fachada negra? ¿La iglesia balada de Jesús? ¿Lo entendieron? Muy serio. Voy a hablar de nuevo. ¿Qué hijo quiere volver a ser empleado? ¿Quién adquiere los derechos de un hijo? Padre. ¿Quién adquiere los derechos de un heredero? Ahora, en el contrato está, tú vas a tener parte de mi herencia. Y dice, no, revoca. Revoca porque quiero ser del menor. Revoca que quiero ser esclavo. Pero eso es lo que sucede. Y entonces él dice, quieren ser esclavizados por ellos otra vez. Y es interesante cuando Pablo pregunta eso, porque yo les pregunto a ustedes, ellos, ¿quién? Supe que nuevamente están haciendo fiestas religiosas, siguiendo feriados sagrados, guardando el sábado o días sagrados. No. ¿Crees que incluso con este texto aquí, el adventista todavía guarda el sábado? Pero no sirve de nada. Temo que mis esfuerzos por ustedes hayan sido inútiles. Y les digo lo mismo a ustedes. Lo mismo a aquellos que rechinan los dientes ahora. Les suplico, vean sus errores. Recuerden que estaba enfermo cuando les enseñé. Por primera vez. Y aquí quedará claro. ¿Para quién es sabio? En las inferencias, ¿cuál era la enfermedad que Pablo más observaba como un gran problema en su vida? Porque él, ya sabes, sufrió tantas cosas, entonces tuvo varios problemas físicos, pero este es el peor. ¿Cuál era esa enfermedad? Lo sabremos ya. Algunos, al ver mi situación física, incluso me despreciaban y no me respetaban, y no me respetaron, pero la mayoría me trató como si fuera un ángel de Dios. Tu Biblia dice así, me trató como si yo fuera el propio Jesús. Entonces, cuando estuve ahí, me trataron como si fuera Jesús. Eso, prueba, déjame ver aquí, Winston está ahí. Eso prueba, Winston, lo que siempre digo, cada avatar de Dios en todos los tiempos, personaje, es un Jesús, un pequeño Cristo. Ahí la persona dice, mi asunto no es con aquel, es con Jesús. Solo que esos hombres de Galacia trataban a Pablo como a Jesús, como a un ángel de Dios. Solo que algunos no. Algunos lo despreciaban por su apariencia, porque tenía un problema de visión grave. Le pasó algo por las pedradas o alguna otra cosa en sus ojos, que era difícil mirarlo.
ojos muy hinchados, algo así. ¿Qué pasó con vuestra euforia? Miren eso, gente. ¿Qué pasó con vuestra euforia? En aquel entonces, habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí entiendes cuál era el problema de salud, Pablo. Ahora ya no valoráis más mis enseñanzas, las habéis desvalorizado. Quiero decir, en aquel entonces, me tratasteis como a un ángel, como al propio Jesús. Y yo, con aquel problema del ojo, horrible. Y muchos de vosotros me mirabais y decíais, si pudiera, Pablo, te daría mi ojo. Sacaría mi ojo ahora mismo y te lo daría. Tanto amor que tengo por ti. Pero otros no, otros lo despreciaban e incluso se burlaban de él. Por causa del problema en el ojo. Me he convertido en vuestro enemigo, por deciros la verdad. Demasiado hermoso, ¿verdad? Este texto es tan cierto. Sucede todos los días aquí. Todos los días, donde hay verdad, este texto está. ¿Me he convertido en vuestro enemigo? ¿Solo por enseñar la verdad? ¿Es eso? No sirve de nada que vosotros me tratéis bien cuando estoy presente y, luego, cuando me voy, cuando estoy ausente, os perdáis volviendo a los errores de antes. ¿Qué quiso decir él? Cuando estuve ahí, tratado como ángel, como Jesús, queríais incluso darme vuestros ojos, de tanta empatía, amor y valoración. Ahora, solo por estar ausente, me llegan noticias de que estáis volviendo a la primera Biblia. Aluninos, sepan que sufro dolores de parto, hasta que realmente entiendan la verdad. Su Biblia dice así, hasta que Jesucristo sea formado dentro de ustedes. Me gustaría estar con ustedes ahora y cambiar mi tono de voz, pero todavía estoy perplejo con todo lo que he sabido de ustedes. Ese estilo, tío, eran los corintios, ¿verdad? Él dice así, me gustaría tanto bajar el tono, me gustaría tanto disminuir esta pastoral, me gustaría tanto que no fuera así, me gustaría tanto no tener que exhortarlos, pero ¿qué voy a hacer? Si estoy enterado de estas cosas horribles. Isaac nació de la promesa. Él vuelve al tema y va a profundizar. Ahora, va a profundizar de forma brillante. Ya el hijo de la esclava árabe egipcia nació de manera Natural. natural. Y aquí tenemos una metáfora, Agar. La árabe del monte Sinaí representa la primera. Biblia. Vean que no es Isaac quien representa Sinaí, no es Sara. ¿Quién representa el monte Sinaí? Él dice, es Sara. Egipto. El primer contrato, y a Sara, representa la segunda Biblia. El segundo contrato, ¿de qué madre quieren ser? Entonces, hijos de la madre. ¿Quieren ser hijos de qué madre? ¿De la madre del Antiguo Testamento o de la madre del Nuevo Testamento? ¿Revelación de Pablo? Alma luz. ¿Qué en medio de las tinieblas? ¿Qué es luz? Así como los árabes persiguen a los judíos y los judíos persiguen a los árabes, ustedes, legalistas de la primera Biblia, persiguen a los nacidos de la promesa del Espíritu. Y mira, para Pablo, promesa es Espíritu. Mira lo que es Espíritu, la promesa, la Biblia de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué será que él llama a la promesa la Biblia de Abraham, Biblia, Espíritu? ¿Por qué para él promesa es Espíritu? Porque es una Biblia que no tiene papel. Y el de animal, ni siquiera una planta acuática. No tiene materia. No tiene fisicalidad, tangibilidad. ¿No lo has entendido aún? Es una Biblia que no existe. La Biblia, la de Abraham, es una Biblia invisible. Por eso se llama la Biblia del Espíritu. Los hijos de Isaac, los hijos de Dios, Jesús. Os pregunto, ¿de qué madre queréis ser hijos?
Y mira lo que dice, así como los árabes persiguen a los judíos y los judíos persiguen a los árabes, vosotros, legalistas de la primera Biblia, perseguís a los nacidos de la promesa del Espíritu, los hijos de Isaac, los hijos de Dios, Jesús. Quiero decir, el mismo texto que hoy un legalista va a leer y decir, yo soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob, soy hijo de la promesa, es el mismo texto que Pablo usa contra ellos, diciendo que, en realidad, quien es hijo del legalismo es de Agar. Porque el hijo de Isaac es realmente hijo del Espíritu. ¿Por qué? Ismael es hijo natural. Es un hijo que ya iba a nacer. Abraham estaba varonil. Estaba un hombre. ¿Cómo se dice? ¿Fértil? No. Excelente salud en su reproducción. Entonces, Agar e Ismael es el camino natural. Pero Isaac no. Isaac es el camino antinatural. No debía nacer. Es puro espíritu, es pura promesa. Entonces, nosotros somos hijos de la fe. Somos hijos de aquello que no debía nacer. ¿Entendiste? Y mira qué trampa de Dios, porque hoy la gente dice, yo soy hijo de Isaac, Abraham y Jacob Ismael. Pero, en realidad, ese camino hacia Dios es una trampa, porque para Dios, el hijo de Isaac no es el hijo de la promesa. Dentro de un templo, de la promesa, con una Biblia en la mano. Porque era aquello que ni siquiera debía ser. Es decir, espíritu, espiritual. Debemos mandar, sí. Como si esa elección pudiera hacerse, ¿no? Sí. Debemos mandar lejos de nosotros. La primera Biblia, así como Ismael y Agar. Dejen que el Creador se encargue de ellos. Y en cuanto a nosotros, debemos permanecer con Isaac. ¿Quién es Isaac? ¿Qué representa Isaac? Siempre ha representado a Jesús. Y así ser herederos de... Reino. Entonces, mira, no es aquí. 1. Prejuicio. O xenofobia, nada de eso. La metáfora tiene sus límites. Él está diciendo expulsa a Agar de casa. ¿Pero ella no es lo natural? Pues sí, precisamente por ser obvio y natural, deja que se cuide sola. Dios cuida de ella. ¿Dios no cuidó de Ismael en el desierto? ¿Dios no cuidó de Agar en el desierto? Deja que Dios cuide. Ahora, en cuanto a ti, tú eres de la fe. No eres de lo natural. Por lo tanto, alumnos de la galaxia, hermanos, no somos hijos de la esclavitud, sino de la... Libertad. No de la esclavitud, sino de la libertad. Gálatas 5. Jesús nos liberó, así que nunca más volvamos. Vuelvan a la esclavitud. Escuchen bien lo que yo, profesor Pablo, les enseño. Si ceden a los dogmas de la primera Biblia, Jesús, entonces, no les servirá de nada. Mira esto. Si alguien vuelve a cumplir un mandamiento que sea de la primera Biblia, deberá cumplir. El propio Santiago dijo esto, lo vamos a ver. Entonces, ese es el problema de alguien que quiere salvarse por las obras de la ley. Porque la persona quiere salvarse por mérito propio. Y todo. Lo que es meritocracia no es gracia. Entonces, si quieres, en tu iglesia, que se llama Iglesia Evangélica de la Gracia de Dios, pero que no tiene gracia alguna, porque allí todo es meritocracia, todo es toma y daca. Es todo una mano lava la otra. Si quieres salvarte cumpliendo los mandamientos, tendrás que cumplirlos todos. Y la buena noticia que tengo para ti es que nadie nunca ha conseguido cumplirlos. ¿Y adivina qué pasa con el ego de todo el mundo? Yo lo voy a conseguir. Parece que cuando estamos jugando al billar, alguien dice así, esos tipos fallan tanto. Ya verás, en cuanto yo lo coja, lo acierto.
Todo el mundo hace eso. Mira, déjamelo a mí. Empieza a lanzar un dardo a la pared a un blanco. Empieza a lanzar un papel a una cesta, para que veas si alguien no llega y dice, ah, déjamelo a mí. Eso no es. Siempre el ego dice, no se salvaron, pero yo puedo. ¿Cuál es el problema de obedecer esto, y ser santo? Os estáis riendo y mirándome así, pero es el sentimiento de las personas que apagan este vídeo. Es su sentimiento. Ellas dicen, voy a orar, voy a ayunar, voy a ir a la iglesia, voy a obedecer al pastor, voy a seguir esto hasta el final, y sé que me salvaré así. Eso no es. Entonces, mira este versículo para ti. Vosotros que buscáis ser justificados por la primera Biblia, os habéis separado de Jesús, habéis caído de la gracia. Entonces, avisa a la gente que la apostasía no es el ocio. No son los que se han alejado de la iglesia. Ni la filosofía ex. La apostasía es aquel que quiere ser justificado por la primera Biblia. Ese cayó de la gracia. Ese se separó, se alejó, apostató. En Jesús ya no hay primera Biblia, sino la fe que actúa por él. Ama. O la fe que espera el amor. ¿Qué hay en aquella fe del centurión? La oración más pequeña de todas. Para superar la fe del centurión, solo un ex. ¿Cómo? Porque el centurión dijo así, no es necesario que el Señor siquiera venga bajo mi techo. Solo con que el Señor diga aquí una palabra, mi hijo será curado. Entonces, él dijo pocas palabras y lo logró. Y no es que ni siquiera hablamos, solo deseamos. Hemos evolucionado un poquito más, ¿verdad? Pero gracias a lo que él nos dejó al principio, ¿no? Él dejó el camino y nosotros evolucionamos sobre él. Lo estaban haciendo muy bien, muchachos. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo la verdad? Ahí llegará la revelación de quién era. Si alguien los convenció, sepan que este no es de la verdad. Cuidado, pues un poco de levadura, él cita un texto de la propia primera Biblia. Fermenta toda la masa, y Jesús también citó esto. Es decir, ustedes siguen dejando un poquito de dogma aquí, dogma allá. Vamos a volver solo a este precepto. ¿No sería bueno que, si obedeciéramos solo esta pequeña parte? Ahí la levadura va haciendo eso. Aquel que los engaña, Dios pagará por eso. ¿Han visto a alguien que sigue la primera Biblia ser perseguido? Ellos son el propio sistema, y el sistema no persigue al sistema. Tu Biblia dice, así, en el texto que tienes de varias versiones. ¿Has visto a alguien que sigue la ley ser perseguido? ¿Por qué no son perseguidos? ¿Por qué esos que estaban engañando a los Gálatas no eran perseguidos? Porque ellos son los propios. Desde el establecimiento. Esos que viven perturbándolos para que vuelvan a obedecer la primera Biblia al punto de pedir incluso que los hombres se circunciden. Yo realmente quisiera que esos legalistas fueran castrados. ¿Crees que el aire que respiro es pesado, verdad? Cuando te llaman algo, es que no conoces a Pablo. Pablo está diciendo lo siguiente, en lugar de cortar la piel del pene del hombre, del prepucio, casta de una vez. ¿Quieren obedecer la Biblia? Pasa el cuchillo. No finjas que obedeces la Biblia, no. Mira, yo estoy circuncidado por... Y aquí está la señal entre yo y Dios. Eso prueba que yo soy. Por favor, bájate los pantalones y los calzoncillos. Quiero ver si tienes un pacto con Dios. Era así, a ese nivel. Ustedes saben lo que era. ¿Recuerdas a Timoteo? ¿Recuerdas que Pablo dijo, mejor circuncidar a este equipo, porque si no vamos a llegar a la escena ahora y ellos van a decir, baja los pantalones?
Entonces él dijo, quiero que estas personas sean castradas, si pudiera. Él no está preguntando. Es un pensamiento así, que anula todo. Ella quería. Es claro que, estando en la libertad, no usamos de la libertad para hacer nuestros deseos, nuestra voluntad. Pues toda la primera Biblia se resume en un solo mandamiento. ¿Son dos o uno? Él dice amor. Cuando decimos, me amo para amar al prójimo donde Dios está. Una tríada que se resume en uno solo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, me encanta este versículo, tened cuidado de no destruiros mutuamente. ¿Qué es el instinto diabólico, animal, egoísta, del hombre? Cuando el hombre no está involucrado, se queda así, mordiéndose, devorándose, peleando, en conflicto. ¿Y cuál es el resultado de eso? Van a terminar matándose y destruyéndose. Vivid por el espíritu y no por el ego. Vivid para el espíritu y no para vuestro ego. Pues hay un conflicto interno entre el espíritu y el ego. Y ahora, de los versículos 18 a 22. Como siempre enumero didácticamente los originales, vamos allá. ¿Quién trabaja para el espíritu? Y él coloca una lista. ¿Quién trabaja para el espíritu? ¿Quién es esa persona? Amán. Está siempre alegre. Tiene paz. Es paciente, tranquilo, bondadoso, amable, leal. Y se domina. Aquí en la nave madre hay una regla, siempre alegre. Es difícil dejar que alguien se ponga triste aquí. Siempre alegre. A veces, pero en general, siempre alegre. Para ser así, el hombre de bien no necesita de... Biblia. ¿Qué he enseñado siempre? ¿El hombre de bien necesita Biblia? ¿Quién necesita Biblia y ley? No es la persona de bien. Pero ¿quién trabaja para el ego? Tu Biblia habla de frutos, obras. No importa, frutos, obras. ¿Quién trabaja para el ego? Tu Biblia dice, carne. Siempre cumple sus deseos. Liberal. Sin equilibrio. Vamos a corregir aquí. Liberal. Sin equilibrio. Fanático por alguien o algo. Eso es idolatría, fanático. ¿Sabes? Esa persona fanática. Por alguien. Busca a Dios o espíritus por interés, siempre lleno de odio, siempre produciendo conflictos, celoso, involucrado en divisiones, alcohol. ¿Y drogas? Tu Biblia habla de embriagados y estupefacientes. Perdidos y estupefacientes, fiestas sexuales sin compromiso. Envidia. Y venganza. Y él termina aún, y cosas semejantes. Entonces, estás. Son las características o atributos, comportamiento de alguien que trabaja para el ego, que trabaja para sí mismo. Voy a dejar claro, quien trabaja para el ego hace estas cosas y estos no heredarán el reino de Dios. Punta. Los verdaderos cristianos mataron su ego en la cruz. Sus pasiones, sus deseos, sus voluntades. Si vivimos por el Espíritu, andemos, es decir, comportémonos, hagamos, elijamos, todo por el Espíritu. Esto es por la fe. Entonces ve que fe, espíritu, promesa, es una sola cosa. Porque se refiere a nuestra vida. Sin Biblia, sin templo. ¿Qué es promesa? Fe. Todo eso es que ahora vivimos una fe indicible.
Nuestro vivir, nuestro andar es invisible. Porque antes todo era necesariamente visible. Un altar es visible, una ofrenda es visible, un templo es visible, un sacerdote tiene ropas visibles, incluso la circuncisión es visible, tiene que ser visible. No se aceptaba decir, tengo un pacto con Dios, tengo un sello con Dios, tengo un contrato con Dios, sin probarlo. Tienes que probarlo. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la circuncisión? Muéstramelo. Y no es así como sucede hoy en las iglesias. Ah, yo soy de la escuela de Jesús. ¿Qué iglesia? ¿Quién es el pastor? ¿Dónde está vuestro templo? ¿Pero nació dónde? ¿Con quién? ¿Qué Biblia? ¿Cuál es? ¿Qué seguís? ¿Qué bautismo? ¿Qué credo? ¿Qué oración? ¿Qué ayuno? ¿Qué diezmo? ¿Qué ofrenda? Ah, entonces, no es de Dios. Entonces, ves que el espíritu hoy es el mismo. Gran engaño. Porque hoy, los que se llaman espirituales, Altair, no, viven la espiritualidad. Se llaman espirituales, pero exigen pruebas físicas. Lo llaman C, pero todo. Fira, vive, anda, camina por las obras de la ley. No es así. Clase 32. Sabéis, será con Gálatas 6. Y toda, la carta a los Efesios, que es lo que espero. Terminamos aquí esta clase. Participad en la revisión de Luz sobre Luz. Y de nuestro grupo en WhatsApp. Adiós, gente. Aquí no hay arrebatado. Aquí hay Marte.